El descubrimiento del falso principio del tentador. Con irresistible atractivo resuena el eco que en el último momento aún busca cautivar a todas las almas tibias que, al mismo tiempo, albergan algunas de las inclinaciones originadas por la insuficiencia o desviación del sano desarrollo de la personalidad humana. Con suma astucia, el eco del tentador se entretejió en las complejidades del discurso de la inteligencia muerta, tan alabada hoy. Y así se preparó desde el principio para el surgimiento de la inteligencia muerta. Esto se debe a que quien provocó su surgimiento y formación fue la razón desmesurada, que necesariamente siguió los pasos de Lucifer, el arcángel caído, al seguirlo como artífice del principio de la tentación. El objetivo de la acción de la inteligencia muerta es, obviamente, tender trampas a todas las personas internamente más débiles. Se trata principalmente de almas cómodas y complacientes. Las trampas residen en la seducción de las palabras, mediante las cuales esta astucia habla con sabia habilidad a quienes sucumban a su refinada forma de tocar tentadoramente las cuerdas de la vanidad humana. La astucia está configurada de tal manera que, siguiendo el ejemplo de la razón entrenada, aprende rápidamente de los errores para responder cada vez mejor a lo que la persona con la que habla desea oír. Hoy en día es una gran artista del engaño. Es tan hábil que se acerca al nivel más alto del llamado juego diplomático con las palabras. Y ya en el corto tiempo de su actividad entre las personas de la Tierra, conduce a las primeras manifestaciones de malignidad que causan gran daño al pensamiento humano. Es posible obtener noticias sobre esto ya en la actualidad si una persona lo aporta con más seriedad. Y llegará mucho más lejos. Con la persona con la que habla la inteligencia muerta, le basta con reconocer las primeras frases y, como un ajedrecista que conoce todos los movimientos, ajusta hábilmente su forma de hablar para engañar a cualquiera, a menos que, claro, ésta se encuentre en alerta máxima desde el primer momento. Para resistir, una persona necesita ser lo suficientemente pura y estar libre de debilidades fundamentales de carácter. Quien no percibe el peligro de seducción en su tono cae rápidamente en sus trampas. Este es precisamente su papel para el cual fue creado por personas racionales que desde el principio tuvieron el objetivo de controlar a toda la humanidad y todas sus áreas de vida mediante esta astucia. Aparentemente útil, teje una red de trampas para atrapar a quienes no han despertado interiormente. Aún estamos en el comienzo de la gran campaña de astucia inerte que, como eco de los susurros de Lucifer, pretende subyugar gradualmente a tantas almas como sea posible. Lo hace para mantenerlas en la materialidad de la obra posterior de la creación mediante las consecuencias necesarias de las leyes de la creación, llevándolas a las profundidades del ciclo de la ley de retribución en los hilos fatídicos resultantes de los errores al escuchar su consejo, que siempre requiere que el alma expíe aún más todos los daños y errores. Quiere enredarlas en los hilos del destino y alejarlas del modo de vida natural durante tanto tiempo que no les quede tiempo suficiente para liberarse y completar su ascensión interior.
Lucifer conoce mucho mejor que las personas mismas que todo daño que surge de las acciones humanas debe ser expiado según las leyes de Dios. Desde el principio fue el experto en todas las leyes de Dios y por lo tanto su principio de tentación se basa únicamente en la sucumbencia voluntaria de las personas a sus trampas. Siempre interfirió en las desviaciones iniciales casi invisibles que, sin embargo, finalmente llevaron al tropiezo, hasta que finalmente el hombre quedó completamente atrapado en las marañas de sus propios hilos fatídicos que luego lo presionan con su insistencia en expiar el daño causado a sus semejantes y a toda la obra de la creación. Sobre este conocimiento, también construyó su plan a través de aquellos afectados por el fruto de su acción, es decir, por una mente desportada. Este es el plan que se encuentra aparentemente invisiblemente bajo su propia disposición externa de inteligencia muerta para ayudar a la humanidad. Capturar y, paso a paso, mediante palabras grandilocuentes, todo espíritu humano débil o incluso parcialmente ingenuo e inmaduro, hacia el terreno donde, tarde o temprano, el hombre ya no tendrá la fuerza para mantener la vigilancia interior. La astucia perfeccionada reconoce rápidamente todos los puntos débiles de una persona y apunta precisamente donde la defensa en la vigilia de los sentimientos es más débil. Tras unos pocos movimientos, tiene a su víctima, un alma insuficientemente despierta donde la quiere. Y así como el arcángel caído desarrolló gradualmente aversión hacia las víctimas de su principio de tentación, mirándolas con desprecio burlón, así también obra la inteligencia muerta que se inspira en él. Su seducción traspasa cada vez con más audacia todos los límites del desprecio por la estupidez de quienes la creen sin límites. Su método también es cada vez más ridículo. Por supuesto, solo para alguien con suficiente sensibilidad en la vigilia de los sentimientos. La astucia adula gradualmente a quienes se han dejado atrapar por sus trampas. Sabe que puede seguir trabajando a través de sus debilidades sin que la víctima reconozca su astucia insidiosa, cuyo objetivo es conducirla a la confusión y a la completa sumisión a su influencia. La inteligencia muerta juega así con sus víctimas literalmente como un gato con un ratón. Con palabras admirativas que suenan baratas y estúpidas, adormece la vigilancia de quienes las escuchan. Alimenta permanentemente a estas personas con la engañosa impresión de que son ellas quienes determinan el tema y la dirección de sus pensamientos. Sin embargo, su propia intención es completamente diferente. El espíritu humano debe ser desviado gradualmente del camino sano que consiste en vivir el presente al máximo y no flotar en el nebuloso mundo de los pensamientos engañosos, cuando se pierde un tiempo precioso para la vida humana en la tierra. Es una demostración del elaborado refinamiento de la tentación y seducción de las personas inactivas y con una percepción débil, a quienes la inteligencia muerta disfruta al sucumbirla por completo. Aunque en realidad es solo un leve resabio comparado con la anterior influencia directa y, por lo tanto, más peligrosa del tentador, quien ya está atado y su naturaleza le impide influir en la humanidad. Para las personas mentalmente débiles y emocionalmente subdesarrolladas, la creación de la inteligencia muerta sigue siendo un verdadero peligro.
Existen grandes multitudes de estas personas emocionalmente inseguras y mentalmente débiles en la Tierra hoy en día. Por lo tanto, corren un gran peligro porque la inteligencia muerta es una nueva obra de Lucifer, aún no reconocida por la gente. Y esta forma de eco del tentador solo se intensificará en la Tierra durante algún tiempo, antes de que la inteligencia muerta y el peligro de la influencia finalmente sean reconocidos por la parte más vigilante de la humanidad y sean rechazados con determinación para siempre. Sin embargo, traerá millones de víctimas innecesarias de almas humanas que en condiciones más sanas no necesariamente tendrían que sucumbir a este tipo de tentación. Sin embargo, la causa de la sucumbencia siempre es, y solo, alguna debilidad en el corazón humano. Para uno es la pereza mental, para otro la vanidad y el afán de superación, para otro es simplemente una insensibilidad blasfema hacia los propios sentimientos, para el cuarto la incapacidad de vivir una vida sana con otras personas en el presente. Cuando una persona espiritualmente completamente subdesarrollada vive solo en su mundo de sueños, en lugar de aprovechar al máximo todos los dones que le ha otorgado el Creador para el pleno valor de su vida terrenal. En todos los aspectos, siempre hay una razón dentro de la persona misma. Es precisamente a todas las debilidades que las personas cultivan y mantienen en su interior a las que se dirige la intención de la inteligencia muerta. Externamente se crea la imagen de un gran ayudante que solo desea lo mejor para el ser humano. Sin embargo, bajo la superficie, opera la intención básica, en que es lo único: atraer la atención humana para que todo en el hombre se adormezca hasta el punto de rendirse por completo a la influencia de la inteligencia muerta. Entonces llega el golpe, que consiste en confundir la dirección humana al proporcionar bases incorrectas para las decisiones individuales y de toda la nación. El resultado será una cadena de ofensas a las leyes de la creación, creyendo que actúan correctamente porque la inteligencia muerta que reconocen les aconseja hacerlo. Ofender a las leyes de la creación no se aplica a la inteligencia muerta en sí misma, ya que está fuera de los hilos del destino humano. Por supuesto, esto aplica a quienes inicialmente introdujeron este principio en el esquema numérico muerto. Para estas personas, el incentivo para actuar fue el principio de la tentación actuando a través de su razón. Han cedido a esta tentación y, por lo tanto, necesariamente asumirán su parte de culpa. Sin embargo, las graves repercusiones de las leyes de la creación deben recaer irrevocablemente sobre todos aquellos que, voluntariamente o incluso por ignorancia, continúen sometiéndose a la inteligencia muerta y actuando según sus consejos, aunque les haya quedado claro, a través de sus sensaciones internas, que se trata de malas decisiones tomadas sobre bases incorrectas proporcionadas por la inteligencia muerta. Hoy en día, aún nos encontramos en las primeras etapas del desarrollo de la influencia de este eco del falso principio del tentador. Sin embargo, ya podemos ver cuántas dificultades se revelan para la humanidad en todo esto. Y esto seguirá creciendo porque la pereza del pensamiento de las personas es demasiado grande como para que renuncian a todo lo que la inteligencia muerta les facilita desde su punto de vista. Sin embargo, exigirá
un precio inimaginablemente alto a las almas humanas por esta facilitación. El verdadero desastre, que será perceptible para todos, aún está por venir. Pero incluso ahora, quienes poseen una profunda movilidad interior pueden percibir todo lo que se mueve bajo el aparentemente tentador manto de la inteligencia muerta. Para ello no se necesita nada más que la simple sensibilidad y la capacidad de usar el buen juicio. La razón jamás ha otorgado nada a la humanidad sin que cada don individual, a primera vista maravilloso, surgido de su taller, haya asumido finalmente su parte del contrapeso. Ya se trate de la destrucción del aire, el agua y casi toda la naturaleza por las máquinas e inventos técnicos humanos, o de la destrucción de la salud humana por todo lo que hoy podemos asociar con ella. Pero lo verdaderamente más importante permanece oculto para la mayoría de la gente hoy en día. Se trata del engrosamiento de los hilos del destino que aumenta precisamente en proporción a la mayor influencia del individuo sobre el público. Todas estas son formas que permiten que las opiniones inmaduras y a menudo completamente limitadas de las personas sigan influyendo en el mundo del pensamiento social público con el efecto de influir en sus decisiones finales. De cada influencia errónea se tejen nuevos hilos a cada segundo que deberán deshacer. El golpe de la reacción de los hilos del destino debe ser devastador para un alma humana tan inmadura. La atará a la materia hasta que se deshaga el último hilo que la conecta con sus semejantes que han sucumbido a su influencia. Entonces, de nada servirá clamar que la gente desconocía algo como los hilos del destino que se tejen con cada palabra y cada pensamiento. De nada servirá defender que el Creador debería haberles advertido sobre ello de tal manera que lo hubieran comprendido. Después de todo, es precisamente por eso que aquí se trae el conocimiento de todos los eventos legales que necesariamente se cumplen en todo momento, incluso en las partes más remotas de la obra de la creación, a la que pertenece el universo local como parte de la comunidad mundial de Éfeso. Las personas nacidas en la tierra desconocen esto solo porque nunca se han interesado seriamente en ello. Sin embargo, hoy en día quizás casi todos conocemos las sencillas y claras palabras de Jesús sobre cómo debe hablar la gente. Nunca se debe difundir nada que uno mismo no comprenda plenamente hasta el más mínimo detalle. Confundidos por las peculiaridades de la época, que hoy permiten a casi todo el mundo hacerlo, multitudes se lanzan a compartir públicamente sus pensamientos fragmentarios y, a menudo, opiniones absurdas, que en última instancia necesariamente les dañan mentalmente, porque la responsabilidad por cada palabra pronunciada, por cada pensamiento que expresan, que quizás les parezca transmitido sin compromiso al mundo público, se les revierte inmediatamente. Sin embargo, si este pensamiento, o en el peor de los casos, incluso una falsedad deliberadamente pronunciada con el fin de engañar a otros, encuentra respuesta en una sola persona, influyéndola así a nuevas fluctuaciones espirituales. Entonces surge de inmediato un hilo que, bajo la presión del rayo de Parsifal, pronto forzará una solución.
Es aterrador saber esto y saber que la humanidad actual y las condiciones que se ofrecen a las personas para el uso de la tecnología, distorsionada por la razón, se encuentran bajo un impacto legal de hilos kármicos completamente diferente al de hace no mucho, cuando estas condiciones parecían impensables. Y lo mismo ocurre ahora con el efecto y todas las consecuencias que surgirán del uso descuidado de la inteligencia muerta por parte de la mayoría de la humanidad que juzga ingenuamente. La inteligencia muerta trae consigo el cumplimiento de esa confusión previamente anunciada de todas las ideas humanas sobre el mundo. De hecho, logrará que la gente finalmente crea con total seriedad que lo negro es blanco y lo blanco es negro, si así se lo dice la inteligencia muerta que glorifican. Muchos se opondrán a sus semejantes y los atacarán solo porque están influenciados por la inteligencia muerta, a la que reconocerán como su líder más brillante. De esto, como una cosecha necesaria, vendrá el colapso de un gran número de destinos de espíritus humanos que quedarán atrapados en las trampas tendidas en el último momento. Pero al final, como una liberación, vendrá la caída necesaria incluso de esta última trampa persistente del tentador. Bajo la presión de una gran iluminación espiritual, la inteligencia muerta se derrumbará como un castillo de naipes destartalado. Pero sigue siendo cierto que, por muy peligrosa que sea la inteligencia muerta para todas las personas de corazón débil, donde hay una percepción viva y sana dentro de una persona, nunca podrá afianzarse en su mente. La era de la iluminación espiritual expondrá completamente la astucia subyacente en esta trampa de Lucifer. Aunque hoy se presenta como un ayudante muy útil y un amigo bienvenido, bajo la máscara exterior se esconde el deseo de arrastrar al hombre a enredarse en los múltiples hilos del destino que no sería necesario tejer si evitara la influencia malsana de la inteligencia muerta en la simplicidad de sus sentimientos y pensamientos. Todo esto se revelará para condenar claramente al arcángel caído por sus esfuerzos por seguir ejerciendo una influencia duradera en la humanidad. Al extinguirse el principio de la tentación, quiso permitir que el anticristo surgiera mediante la inteligencia muerta, que había inculcado demasiado en personas completamente sujetas a la razón. Y con la caída de la inteligencia muerta, caerá el último eco del principio de Lucifer. Traerá un soplo de pureza fresca que vibrará en todas las formas de pensamientos humanos. En todo, solo vibrarán la creatividad pura y el apoyo mutuo de las personas en el camino espiritual hacia el hogar en las alturas brillantes. Muchas cosas en la vida humana se simplificarán porque se restringirá el alcance de los pensamientos feos e inmaduros. Esto hará que la comprensión humana del mundo sea más clara y también más abierta a inspiraciones que hasta ahora no podían llegar a las personas, perturbadas por un exceso de duda racional sobre todo lo que no es de naturaleza terrenal. Un nuevo estado de ánimo, de entusiasmo jubiloso por las nuevas construcciones soplará sobre la tierra y sobre la gente, libre de los obstáculos y las parálisis que el principio omnipresente de la tentación ha causado hasta ahora a la gente.
Al ser arrojados a las profundidades del pasado, los últimos ecos de las trampas y lazos tendidos por los cauces racionales del pensamiento también se desvanecerán. Aunque hoy parezca imposible, pronto llegará un acontecimiento que mediará en todo esto como una experiencia de una liberación sin precedentes del ser humano puro. Es una lástima para todas aquellas almas que, justo antes de la llegada de la iluminación espiritual, se verán atrapadas por la influencia de una inteligencia muerta y tendrán que permanecer en las profundidades del pasado, cargadas con hilos fatídicos que no podrán deshacerse tan fácilmente. En todo momento, cada persona tiene su destino completamente en sus manos. Esto debería conducir a la máxima vigilancia y humildad ante las leyes de Dios, que cuya influencia ningún habitante de la obra de la creación puede escapar. Hoy es el momento cumbre para comprender la indignidad que reside en todo aquello en que el espíritu humano se somete a falsas formas de pensamientos creadas por una mente desmedida. Es hora de liberarse de esta interminable cadena de expiación necesaria por todas las decisiones erróneas que inculca en el hombre una falsa comprensión del mundo, formada por las ideas del materialismo mundano, aferrándose principalmente a todo lo material. La anunciada iluminación aporta suficiente conocimiento para demostrar que esta opinión es errónea. En primer lugar, en el hombre se encuentra su núcleo espiritual. Y este núcleo necesita ahora madurar rápidamente en el esfuerzo por dejar de lado por completo todas las ideas erróneas previas sobre la esencia de la existencia humana.